Allí donde está, yo quiero que usted busque en el libro de Santiago. Vamos a leer en el capítulo 1 del 12 al 15. Santiago, capítulo 1 del 12 al 15. Cuando tenga la palabra, cuando ya tenga el versículo, dígame, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 1 del 12 al 15. Yo lo voy a estar leyendo en la traducción del lenguaje actual, porque me gusta mucho cómo lo dice esta versión. Aunque es el mismo mensaje en este lenguaje actual, en la traducción del lenguaje actual, es mucho más explícito lo que el Señor nos quiere hablar por medio de esta palabra. Y vamos a leer entonces Santiago 1 del 12 al 15 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por lo que has venido haciendo, Señor, y lo que continuarás haciendo por medio de la palabra. Aquí estoy como un instrumento útil en tus manos, como siempre. Que mi boca sea el canal de bendición para que fluyan tus palabras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Y bienvenidos todos aquellos que de pronto nos acompañan, nos visiten por primera vez. Usted de pronto se preguntará por qué cuando leemos la palabra, la Biblia, nos ponemos de pie. Y es por un acto de honra y de darle honor a el autor de esta palabra. Cuando nosotros vamos a cantar el himno nacional, nos ponemos de pie, nos quitamos la gorra o el sombrero, nos paramos firmes y honramos el himno de nuestra patria. ¿Cuánto más nos vamos a honrar la palabra de nuestro Dios? Porque ¿qué es esto que acabamos de leer? La palabra de Dios no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y si hacemos ese acto de reverencia al himno nacional, incluso cuando viene una persona de importancia, viene el presidente, viene algún alcalde o algo, nos ponemos de pie para recibirlo. Y hoy y en cada servicio nos ponemos de pie, no para honrar a la persona que está predicando, sino a la palabra del Señor. El título que Dios me regala en esta prédica es Dios no es culpable. Dios es el culpable, perdón. Dios es el culpable. Y es que nosotros somos tan conchudos, amada iglesia. Somos tan cabezadura que queremos echarle la culpa a Dios de todas nuestras malas decisiones, de nuestros pecados, pero sobre todo de las consecuencias que eso acarrea a nuestra vida. Somos descarados, como dice el pastor Robert. Somos tan descarados que nos suceden cosas y queremos culpar a Dios. Y aunque directamente de pronto no lo decimos, en nuestro corazón o en nuestra mente estamos culpando o cuestionando a Dios de alguna u otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo vivo esto? ¿Por qué no tengo comida? ¿Por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué Dios permitió? Y ese permitió, a veces la intención del cómo lo decimos no es una intención sana, sino
tratando de liberarnos de nuestra responsabilidad y darle la responsabilidad a Dios. Porque ciertamente Dios permite todo lo que sucede en nuestra vida, pero eso no significa que era la voluntad de Él para nuestra vida. Y muchas veces en nuestro corazón realmente estamos diciendo, bueno, si Dios los permitió, por algo es, pero como que dándole la responsabilidad a Él de que era su voluntad que eso pasara en nuestra vida, y no es así. Y queremos echarle la culpa a Dios. Pero demasiadas de nuestras situaciones que vivimos en el pasado y que estamos viviendo hoy en día tienen una raíz, y muchas veces no es la voluntad de Dios, sino nuestras malas decisiones, sino nuestro accionar, dejar que nuestra carne, nuestros deseos actúen y no someternos a la voluntad de Dios. Un domingo compartí una prédica que se titulaba Dios quiere lo mejor, pero nosotros nos empeñamos en hacer lo malo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿por qué entonces muchas veces vivimos sumergidos en tantas situaciones que realmente Dios no tiene planificado para nuestras vidas? ¿Por qué? Muy fácil, por nuestras malas decisiones, por movernos en nuestras emociones, por actuar en los deseos de nuestra carne, en nuestras actitudes, y no dejar que Dios trabaje en nosotros. La misma palabra dice: si un padre terrenal sabe dar buenas dádivas a sus hijos, buenos regalos, sabe darle a los hijos lo que necesitan, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Dios realmente quiere lo mejor para nuestra vida, pero no nosotros somos los causantes de tanta desgracia en nuestra vida. Nosotros mismos somos los causantes de vivir de derrota en derrota, de lucha en lucha, de enfermedad en enfermedad, de prueba en prueba, por no obedecer la voluntad de Dios en nuestra vida, por accionar y actuar y querer abusar de la gracia de Dios en nuestra vida. ¿O es que usted duda que Dios quiere lo mejor para usted? Dios realmente quiere lo mejor para su vida. Dios quiere que nosotros vivamos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿por qué muchas veces no vivimos en esa paz? Que no es como la que el mundo da, es muy distinta, superior, no tiene comparación. ¿Por qué muchas veces no vivimos en esa paz? Por nuestras malas decisiones, por nuestras malas actitudes, por dejarnos llevar por nuestros deseos pecaminosos. ¿O es que cree usted que haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios nos va a ir bien? Jamás, no nos va a ir bien. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano, amado hermano? Una de las naturalezas del ser humano, aparte de pecar, es echarle la culpa a otro, buscar culpables. Lo vemos desde el inicio, desde el principio vemos que una de las naturalezas del ser humano es buscar culpables. Porque Dios viene y hace la creación linda y bella, hace un jardín, el jardín del Edén, con todo lo que el ser humano necesitaba. Un lugar donde no se iban a enfermar, no iba a haber problemas, no había lluvia, que se tenían que ir para el trabajo con el impermeable o con el paraguas. No, todo estaba creado a la perfección, con comida, sin limitaciones. Tenía su pareja. La pareja en ese tiempo no era celosa ni le formaba pleito por no llevarle la comida a la casa. Era algo espectacular. Dios le entregó todo. El propósito de Dios desde la creación es que tú y yo vivamos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En un principio, antes de Adán y Eva pecar, ¿cómo creen ustedes que ellos vivían? Rico, sabroso, en paz, en bendición, en tranquilidad, sin darse mala vida. Pero se les ocurrió la grandiosa idea en un momento de fallar. Tomaron una mala decisión que acarrió a sus vidas una serie de consecuencias que no solo les afectó a ellos, sino que también nos afectó a nosotros. ¿Y cuál fue la reacción de Adán? ¿Reconoció su falla? ¿Reconoció que había tomado una mala decisión?
La naturaleza del ser humano es culpar a otro. Y de una vez dijo: la mujer que me diste me hizo comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le echó la culpa a otro, y vienen y van donde la mujer. ¿Y qué hizo la mujer? Le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente le echó la culpa al árbol, y el árbol a la fruta, y la fruta, y así nos vamos. Como cuando dicen: el perro manda al gato, el gato al ratón y el ratón al queso. Cada uno estaba buscando un culpable. ¿Para qué? Para librarse de la responsabilidad. Pero cuando no hay nadie a quien echarle la culpa, ¿a quién le echamos la culpa nosotros? A Dios. Porque es una tendencia, es algo impregnado en nosotros como seres humanos, buscar un culpable y no reconocer que nosotros tenemos un problema, y no reconocer que nosotros estamos fallando. Usted no ve que usted está sirviendo en un ministerio y lo exhortan, y usted dice que la culpa es del líder. Usted no ve que usted está en el trabajo y comete un error marcando, se le olvidó cambiar la fecha al sello que le están poniendo al producto, y usted viene el jefe: mira, toda la producción de la mañana salió con una fecha equivocada. Ah, pero es que el del turno anterior no le cambió la fecha, no me dejó la fecha corregida. En vez de aceptar que yo, como empleado, en mi labor, en mi función, no revisé y yo no cambié la fecha para yo no tener un error y no perjudicar a la empresa donde estoy trabajando. Si la producción anterior salió mala, ¿de quién es la responsabilidad? Del que trabajó antes que yo. Pero cuando yo vengo a trabajar, yo soy el responsable de lo que hago. Y decimos en audiovisual: dejaron las pilas por fuera. A Eudomar se le olvidó. Es una tendencia en nosotros los seres humanos buscar culpables, buscar quién tiene la culpa, buscar a quién podemos hacer responsable de nuestras faltas. Pero el problema es que aunque busquemos culpables, las consecuencias sobre nuestra vida no se van a eliminar. O las consecuencias sobre Adán y Eva se eliminaron. Adán le echó la culpa a Eva. ¿Eso lo eximió de las consecuencias de su mala decisión? No. Eva le echó la culpa a la serpiente. ¿La eximió a Eva de las consecuencias de su mala decisión? No. Entonces, tú y yo, ¿qué tenemos que aprender? A dejar de buscar culpables y asumir la responsabilidad de nuestros actos. Mi hermano, ¿por qué no volviste a la iglesia? Es que no me visitaron. Nadie me escribió. Pues la salvación es tuya, mija. La salvación es tuya, mijo. Y cuando tú estés delante del cielo, no vas a decir: ah, no, es que la hermana Bexabé no me visitó. Los hermanos no tienen amor. Y la hermana Bexabé en el cielo cantando: santo, santo, santo. Y tú en el lago, donde será el lloro y el crujir de dientes por estar buscando culpables a tu pereza espiritual, a tu inmadurez. Somos expertos en buscar culpables. Ay, es que el pastor no me escribió en 15 días. No vuelvo más para esa iglesia, no hay amor. Que dijo el pastor Fernando Zapata un día: ¿y cuántas veces me escribiste tú a mí para saber cómo yo estaba? Así le respondió el pastor Fernando un día a una oveja. La oveja le escribe: pastor, es que usted no muestra el amor para conmigo. Hace mucho tiempo no me pasa un mensaje para saber cómo estoy. Y el pastor Fernando le dijo: ¿y tú cuándo me escribiste durante todo ese tiempo para saber cómo yo estaba? Porque para buscar culpables somos muy buenos. Esperamos mensajes del líder, del pastor, del hermano que se sienta al lado mío, pero ¿cuándo yo me preocupo por ellos? Y busco excusas, pretextos para no buscar del Señor, que no me van a eximir de las consecuencias que eso va a traer a mi vida. Tenemos que dejar de ser niños fluctuantes, como Dios ha puesto en el corazón de mi esposa a predicar. No sé por qué no ha soltado ese rema. Pero tenemos que dejar de ser niños fluctuantes buscando culpables, en vez de nosotros asumir las consecuencias y la responsabilidad de cada uno de nuestros hechos.
Usted no va a ser eximido de la responsabilidad de lo que hace porque otro falle. ¿Sabe cuántas iglesias un pastor ha caído en adulterio? Y media iglesia cae en adulterio porque el pastor adulteró. ¿Cree usted que porque el pastor adulteró, usted va a ser eximido de su adulterio? No, usted va a acarrear las consecuencias de imitar lo malo en ese hombre. Porque el hombre te puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Y Dios, aunque nos ama, Él nos va a juzgar con justo juicio. No por lo que hizo el otro, sino por lo que tú y yo hicimos. Echarle la culpa a alguien es una tendencia en nosotros. Siempre tratamos de buscar un culpable para librarnos de nuestra responsabilidad. Hace poquito una persona le dijo a alguien de la iglesia: cuídate de que no estés perdiendo el tiempo en esa iglesia. Y está descarriado o descarriada, apartada en el mundo, haciendo las cosas malas, mientras que esa persona supuestamente está perdiendo el tiempo en la iglesia, honrando y obedeciendo a Dios. Y una de las excusas, esa iglesia pintada de negro. Y hoy está en el mundo, según él o ella, por una iglesia pintada de negro. ¿Usted se imagina a esa persona sentada al frente del Señor? Mi amado, ¿por qué te apartaste? Porque iba a una iglesia pintada de negro. ¿Y por qué no fuiste a una iglesia pintada de blanco? ¿O de rosado? ¿O de azul? ¿O esa era la única iglesia en Medellín? Pero para hacer los malos nos encanta buscar culpables, excusas y pretextos. Y por lo menos es pasable cuando le queremos echar la culpa a alguien de acá o a la pintura. Pero ¿saben cuándo es más triste? Cuando queremos culpar a Dios de nuestras malas decisiones. Generalmente culpamos a otros, pero cuando no tenemos a quién culpar, le echamos la culpa a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros sabemos que sus planes están por encima, sus pensamientos están por encima de los nuestros. Y Él dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. El pueblo de Israel culpaba a Moisés y luego culpó a Dios. ¿Para qué nos sacaste al desierto? ¿Será que el plan y el propósito que Dios tenía con Israel era malo? Había un plan y un propósito. Dios no quería que el pueblo de Israel pasara tantos años en el desierto. Ellos iban a llegar muy rápido a la tierra prometida. Pero empezaron a murmurar, a quejarse, a culpar el uno al otro, a dudar de la palabra de Dios. Y después que metieron la pata, el pie hasta el fondo, que se vieron embarrados de todas sus malas decisiones y actitudes, empezaron a buscar culpables. Y era Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Y después: no sé para qué nuestro Dios nos sacó de Egipto y nos trajo para acá a vivir en tanta pobreza, necesidad, en tantas luchas, en este desierto, con este calor. ¿Era realmente el plan de Dios? No. Dios iba a honrar al pueblo de Israel. Y por culpa de sus malas decisiones, esa generación no pudo llegar a la tierra prometida. Por culpa de sus malas decisiones, de su mala manera de vivir, de no ser agradecidos con Dios, terminaron muy mal. La intención de Dios, amada iglesia, es guardarnos, evitarnos problemas, que tomemos decisiones sabias. Por eso comienza diciendo Santiago en el versículo 12 del capítulo 1, dice: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, que es la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Dios dice: si tú y yo tomamos decisiones sabias, hacemos lo correcto, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones y decidimos honrar y obedecer a Dios, va a haber bendición en nuestra vida. Pero caso contrario sucede cuando accionamos de la manera en la que Dios no quiere. Y después, cuando nos llevamos nuestros cascazos, nuestros golpes, queremos buscar un culpable. Y si no encontramos a alguien, tendemos a culpar a Dios de la mala decisión que tú y yo hemos tomado. Soporta las dificultades.
Soporta la disciplina, soporta la escasez, soporta los procesos, soporta el momento que estás viviendo, dándole gloria y honra a Dios. Porque cuando la soportes, Dios te va a honrar y te va a bendecir. Pero deja de estar buscando alrededor quién tiene la culpa de lo que tú estás viviendo. Deja de buscar culpables. Primero, Dios no es el culpable. Y los que están a tu alrededor no son los culpables. Tú eres el responsable de todo lo que sucede en tu vida. Tú eres el responsable. Nosotros en este versículo conocemos el corazón de Dios, lo que realmente Él quiere y tiene para nosotros: bendición. Eso es lo que Dios tiene realmente para nosotros. Y no estoy hablando de una bendición monetaria, porque eso solamente es parte de la bendición que Dios tiene para nuestra vida. La bendición de Dios es una bendición integral, que va en todos los aspectos de tu vida. Que tus hijos estén bien, que tus hijos estén sanos, que haya alimento en tu casa, que tengas un techo donde dormir, que tengas unos ingresos suficientes para vivir en paz y en bendición, que puedas servirle a Dios, que puedas moverte, que puedas danzar. La bendición de Dios es integral. Eso es lo que Dios ha tenido planeado para cada uno de nosotros desde que creó el mundo. Pero tú y yo, por nuestras malas decisiones, vivimos de proceso en proceso, de lucha en lucha, de dificultad en dificultad. Por nuestras malas decisiones, nosotros nos empeñamos en hacer lo contrario que Dios quiere para nuestra vida. Y después que estamos sufriendo las consecuencias, queremos echarle la culpa a Dios. Mucha gente termina tomando trabajos que Dios no ha enviado. ¿Y saben cómo culpamos a Dios? Es que Dios a mí no me proveyó un trabajo apropiado mientras estuve esperando. Y como Dios no me dio un trabajo que me permitiera congregarme y servirle y honrarle, me tocó agarrar este trabajo. Y terminan alejados de Dios, apartados, dejan el ministerio, porque están tomando decisiones en sus emociones y en sus necesidades, y no poniendo la confianza en Dios. Y luego, cuando están mal, cuando están pasando procesos, dificultades, cuando están alejados de Dios, cuando el matrimonio está en problemas, ¿a quién culpa? A Dios. Señor, no me diste el trabajo que te pedí, mira cómo estamos, tú eres el culpable. No asumimos la responsabilidad de las decisiones que tomamos. Hermanos, que tristemente tomaron decisiones de irse a otros lugares y hoy no están en el camino del Señor. Ayer nada más hablaba con un hermano sobre eso y le decía: antes de volver a Venezuela, afírmate en el Señor, consolídate, que estés parado sobre la roca, que ya le estés sirviendo, que estés bien preparado en la palabra, para que no te pase lo que le ha pasado a muchos, que se van o se devuelven a Venezuela o se van para los Estados Unidos o para donde se vayan, y no estaban firmes en el Señor y terminan apartándose, terminan alejándose. ¿Culpa de Dios? No, culpa de mis malas decisiones, de moverme en las emociones. Y esta persona me decía: es que quiero estar cerca de mi familia. Yo le decía: en momentos nos toca aborrecer a nuestra familia por honrar a Dios y por cumplir el propósito de Dios. Y si estar con tu familia te va a alejar de Dios, es la peor decisión que vas a tomar en tu vida. Y después que estemos mal, que pasamos procesos, que lamentablemente las relaciones se fracturan, queremos echarle la culpa a Dios. No nos hacemos responsables de que tomamos decisiones muchas veces sin dirección, sin consultarle a papá qué es lo que tiene para nuestra vida. Del versículo 13 hasta el 15 dice: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie para hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que
arrastran y nos dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Nuestra inclinación, amado hermano, es hacer lo malo, pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos da la fuerza para nosotros poder resistir. Cuando sean tentados a hacer lo malo, no le eches la culpa a Dios. Es que Dios me puso una prueba. Yo sé que muchos de nosotros en algún momento hemos dicho eso. Dios me puso una prueba. ¿Realmente la prueba que estás viviendo ha sido promovida por Dios? Estoy en el desierto. Y preste atención a esto que le voy a decir. El pueblo de Israel fue llevado al desierto para estar un corto tiempo, pero su desierto se extendió por sus malas decisiones. Jesús fue llevado al desierto con un propósito y Él lo cumplió, y salió rápido del desierto. Muchas veces el desierto de nosotros se nos hace muy largo por nuestras malas decisiones. Y 40 días se pueden convertir en 40 años. Así que pregúntate, ¿será que el desierto que estoy viviendo realmente lo estoy viviendo porque Dios quiere que yo esté metido en este proceso tan largo? ¿O qué hice yo en medio del desierto que el proceso se me alargó? ¿Qué hice en el proceso que el desierto se me alargó? Fíjense que dicen: no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados ¿por quién? Por el diablo. ¿Cierto? Así dice el versículo. Echémosle la culpa al diablo, porque el pobre diablo sí le echan la culpa de nuestras malas decisiones. El diablo me tentó, el diablo me puso una trampa, el diablo me puso una concha de mango, el diablo, pobre diablo. Hasta misericordia hay que tener con el diablo por los cristianos. Todos los cristianos le echamos la culpa al diablo. Se le cae el sartén caliente, el Señor reprenda al diablo, y el diablo por allá viendo Netflix. Y usted echándole la culpa al diablo de que el sartén se le cayó. ¿Por qué? Porque es la tendencia de nosotros los seres humanos. Ya que no podemos culpar a alguien, ya que no queremos culpar a Dios por temor, entonces echémosle la culpa al diablo. Pero aquí dice que somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos. En pocas palabras, tenías ganas de pecar y pecaste. Y hasta que tú no reconozcas que estás siendo tentado porque estás débil espiritualmente, no te vas a levantar y tu desierto se va a extender. Y cuidado, el desierto no te mata, porque en el desierto tú sobrevives si hay una fuente de agua que fluye para vida eterna. Pero si no hay fuente de agua, vas a morir reseco en el desierto. Por todo le queremos echar la culpa al diablo. Vamos en la moto y se nos pincha. Señor, reprenda al diablo. Me espichó la moto, me la pinchó, como dicen aquí. ¿Qué cuenta del diablo? Cosas que tienen que suceder. ¿Cuántas veces nos vemos a la gente en las tumbas? Señor, ¿por qué me lo quitaste? Eres un malvado. Mi hijo que se portaba tan bien y se la pasaba robando a todo el mundo. Y echándole la culpa a Dios, en vez de reconocer que fuiste un mal padre o una mala madre, que no instruiste bien a tus hijos y cogió el camino del mal y terminó mal. Y si de pronto fuiste un buen padre, tu hijo tomó una mala decisión y esa es la consecuencia de su mala decisión. No fue ni culpa de Dios, ni culpa del que lo mató, ni culpa del diablo, sino de su propia concupiscencia, porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero que su final son caminos de muerte. Pero yo quería que Dios cuidara a mi angelito, porque toda madre ve a su hijo como un angelito. Así la robe, así se le lleve la licuadora, así la mayoría de madres, mire, dan el todo por los hijos, creyendo que estamos haciendo un bien. Y no estamos haciendo un bien, estamos haciendo un mal. Ay, Señor, ¿por qué te lo llevaste, Dios?
Hasta en cristianos se ve eso. Oramos, Señor, tanto que oré y oré con fe. No orarías con tanta fe porque no se sanó. Oré con tanta fe, ayuné 40 días y 40 noches por mi mamá, por mi abuela, por mi prima, por mi esposa, por mi esposo, y te lo llevaste. No entiendo por qué. Las consecuencias de nuestra vida. Hace unos meses atrás, en el aniversario, le decía al apóstol Marcos, le confrontaba y le decía: no abuses de la gracia del Señor, porque tú mismo estás abortando el propósito que Dios tiene con tu vida al no cuidarte en tu alimentación. Dios tiene un propósito grande con tu vida como apóstol, pero se va a ver abortado porque tú no te cuidas. Eres un sinvergüenza con tu alimentación, diabético y comiendo de todo. Al apóstol lo tuvimos en la casa casi con un coma diabético. El varón tuvo que irlo a revivir prácticamente. Estaba más allá acá. ¿Por qué? Porque aquí en Medellín comiendo de todo. Si yo soy diabético, debo cuidarme, porque el hecho de que yo predique la palabra no quiere decir que voy a hacer lo que me da la gana. El mismo Jesús, ¿qué le respondió a Satanás en el desierto? No tentarás al Señor tu Dios. El mismo Pablo decía que él batallaba con un aguijón en su carne. Y aunque hay muchas posturas teológicas sobre cuál era el aguijón, algunos dicen que era pecado, algo que lo tentaba, otros decían que era una enfermedad, algunos dicen que era ciego. Yo no creo que era ciego porque las escamas se le quitaron, pero yo sí creo que él tenía una enfermedad que lo debilitaba, que le dificultaba cumplir con el propósito de Dios. Pero cuando él se bastaba en la gracia de Dios, entonces Dios lo usaba de manera sobrenatural. Y así como ese Pablo, he visto al apóstol Marcos con la glicemia en 400, predicando su palabra como si estuviera normal. Y le decía: cuando eso sucede, es porque realmente Dios está obrando y estás trabajando en su gracia. Pero si tú abusas de esa gracia, las consecuencias puede ser que mueras y no cumplas el propósito para el cual Dios te llamó. Como cristianos queremos abusar de la gracia de Dios y echarle la culpa a Dios. En algún momento Dios guarde al apóstol, y si no se cuida, llega a partir, muy capaz que la gente va a decir: ay, tan buen hombre de Dios, ¿por qué te lo llevaste antes de tiempo? No, sus malas decisiones hicieron que partiera antes de tiempo. Pero somos unos expertos en buscar culpables. Somos expertos en echarle la culpa a otros, a Dios y hasta al diablo. Pero Dios no es culpable. El diablo muchas veces lo único que hace es soltar el caballo, pero tú tomas la decisión de qué vas a hacer. Y si usted no sabe esa historia del caballo, se la resumo. Habían dos fincas, y en una finca había un sembradío, y en la otra finca un hombre tenía amarrado un caballo. El caballo debe ser que no le daban comida y tenía hambre. Y viene el diablo y suelta el caballo. El caballo se pasa la cerca y se va para la finca de al lado donde estaba el cultivo y empieza a comerle todo el cultivo al vecino. El vecino sale muy enojado y le dispara al caballo y lo mata. Cuando el dueño del caballo se entera, va y busca su arma y va y mata al vecino, porque le mató al caballo. Y se comienza una bola de nieve a traer consecuencias. La familia de este hacendado con la familia del vecino, y un problema que comenzó cuando el diablo soltó el caballo se convirtió en algo grandísimo. Y al final de la historia, para resumirle, alguien se detiene y dice: todo esto es culpa del diablo. Y el diablo viene y le responde: no, mijo, yo lo único que hice fue soltar el caballo. De ahí para adelante solamente brotó lo que había en el corazón de cada uno de ustedes. Y así suceden muchas cosas en nuestra vida. ¿Usted cree que cuando usted le escribe a una amiguita por el Facebook o por el WhatsApp y le empieza a coquetear, de pronto el diablo la está usando? Pero ¿quién toma la decisión? Ahí es donde se va a ver qué es lo que hay en su corazón. Si usted comienza a responderle a esa amiguita o a esa mujer que le está coqueteando por el WhatsApp, por el Facebook, por el Instagram, el diablo solamente soltó el caballo para que se viera realmente
lo que había en su corazón. Su propia concupiscencia lo único que tiene es deseo de pecar, deseo de adulterar o de fornicar. ¿O usted cree que uno generalmente cae de la noche a la mañana? Generalmente el pecado comienza a rondar aquí en la mente, entra por aquí y comienza a rondar por aquí, y después que llevamos ya un ratico maquinando, eso desciende a nuestro corazón y termina concibiendo el pecado, terminamos cayendo. Pero ¿por qué tú y yo tenemos esa tendencia a buscar culpables? ¿Por qué? Porque no nos gusta asumir la responsabilidad de las malas acciones que hacemos y de las consecuencias que eso va a traer a nuestra vida. Le cortan los servicios, que el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo me van a cortar los servicios? Si no pagaste los servicios, ¿para qué le vas a echar la culpa al diablo? Comiendo todas las fines de semana hamburguesas pero caliente, comprándote tenis, y no separaste los servicios. Un hijo de Dios no puede estar sin luz en la casa. Obviamente tienes que saberte administrar. Deja de estar buscando culpables. Es culpa tuya, pero nosotros somos expertos buscando culpables. Como un hijo de Dios, ¿a quién le estamos echando la culpa cuando decimos esto? En pocas palabras estamos diciendo: si Dios es mi proveedor y no me proveyó, la culpa es de Dios. Y durante todo el mes Dios te proveyó lo suficiente para pagar los servicios, para pagar el internet, para pagar el arriendo, pero no te supiste administrar. ¿La culpa es de quién? Mía. ¿Para qué voy a estar buscando culpables? La culpa será de Dios, no, del vecino tampoco, del diablo mucho menos. Culpa mía. Tú y yo tenemos que aprender, como decimos en Venezuela, a amarrarnos bien los pantalones y saber que cada acción, cada decisión va a traer consecuencias a nuestra vida. Y así como somos valientes para fallar, para pecar y para tomar malas decisiones, entonces seamos valientes para asumir nuestro cascazo. Seamos valientes para asumir las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Seamos valientes para asumir con responsabilidad cada una de las cosas que nos suceden por no hacer las cosas bien. Un amigo mío, no voy a decir el nombre, en audiovisual estábamos poniendo una regla: el que llegue tarde va a dar una multa de 2,000. Y salió un amigo mío: yo creo que 2,000 es muy poquito, ¿por qué no ponemos 5,000? Y todos: no, 2,000 porque algunos son adolescentes, no tenemos mucha plata. No, es que 2,000 es muy poquito, 5,000. Pregúnteme quién ha llegado tarde todos los días después de ese día. Pregúnteme quién ha llegado tarde. Si me preguntan, le digo el nombre. Chismoso. ¿Ah? Mire, y ¿sabe lo más triste de todo? Que voy a aprovechar de soltar aquí para que el Espíritu Santo lo redarguya. No los ha pagado. No ha dado los 4,000 o 6,000 que debe por haber puesto esa regla en el Ministerio de Audiovisual. ¿Quién debe asumir las consecuencias? El pastor, porque es el líder. Pastor, pague usted. Todos ellos mismos propusieron esa regla. Salió esta persona a decir los 5,000 y todavía debe 4,000. Señor, tócalo. Espíritu Santo, habla. ¿Por qué? En los ministerios hay reglamentos de que si usted llega después de cierta hora no ministra. ¿Por qué te pones bravo si llegas tarde y no te dejan ministrar? ¿O es que el líder te tiene que ir a despertar, a vestirte, a cepillarte, a ponerte el maquillaje, traerte en los hombros y decir: aquí está, llegó temprano gracias al líder? ¿De quién es la responsabilidad? Párese temprano, mijo. Párese temprano, asuma con responsabilidad el compromiso que has adquirido con Dios. No, es que son muy radicales. Radicales no, hay un reglamento que cumplir. Y si usted se involucró en el servicio a Dios, usted debe cumplir con esos parámetros y reglamentos. O cuando usted se entró al ministerio le dijeron: tranquilo, puedes llegar a la hora que te dé la gana. Antes de usted entrar al ministerio le explicaron cuáles eran las condiciones
para ser parte del ministerio. Y si usted decidió entrar es porque usted estaba de acuerdo. O como iglesia vamos a tener que poner las letras pequeñas en el contrato para que firmen y usted no leyó las letras pequeñas. Parecieran que no le dicen la información. Asumamos con compromiso, con valentía cada cosa que nos pasa. Si tú tomas buenas decisiones, ¿qué vas a cosechar en tu vida? ¿Será problemas? ¿Será que vas a cosechar dificultad? Si tú tomas buenas decisiones, ¿qué vas a cosechar? Cosas buenas en tu vida. Pero si tú tomas malas decisiones, ¿qué vas a cosechar? Cosas malas en tu vida. Si tú actúas de mala manera, ¿qué vas a cosechar? Cosas malas en tu vida. Ya, así de sencillo. Dejemos de buscar culpables en otros lados donde no lo hay. Tú y yo tenemos que asumir la responsabilidad. Mi esposo y yo vimos un video en Instagram. Una mujer decía: tú quieres tener una casa en paz, siempre vas a tener dos decisiones. Y la mujer ponía un ejemplo. Imagínate que tú eres la esposa y llegas a la habitación y consigues los tenis de tu esposo ahí tirados como los dejo yo, ahí al lado de la cama. Y tú entras a la habitación y ves los zapatos así, ni siquiera así ordenaditos, así tirados a un lado de la cama, las medias saliendo del zapato así. Y tú entras a la habitación y ves eso y tienes dos opciones en ese momento: salir y decirle al marido: mira, Rolo, es sinvergüenza, ¿qué te cuesta a ti poner los zapatos donde van, recoger las medias? Y la otra opción es agarrar los tenis, ponerlos donde van y luego salir. Mi amor, mañana cuando llegues, si puedes, pon los zapatos donde van. ¿Cuál es la diferencia de estas dos acciones? Que cuando tú actúas como el primero, vas a durar una semana durmiendo de espalda con tu esposo. Un ambiente de pesadez en el hogar. Ya el marido va a agarrar los zapatos y lo va a tirar en el lugar de los zapatos, bravo, para quitarse esa conchuda de encima, esa cabezona y cansona. Y ya todo lo que se hace por rabia. Y hay un ambiente difícil en el hogar. Pero si tú tomas la segunda postura, ¿qué crees que va a suceder? Que tu marido al siguiente día, cuando se quite los zapatos y vea las medias así saliendo del zapato, va a decir: ay, cierto que mi esposa me dijo que le colaborara organizando los zapatos. Ahí está en las manos de la esposa la posibilidad de mantener un hogar en paz o un hogar en guerra. Y usted va a decir: no, pero es que los hombres se pasan. Sí, pero igual hay una oportunidad de mantener el ambiente de paz en el hogar y de que tú formes a tu esposo en amor y no en contienda. Usted no sabe si su esposo en su casa vivía de esa manera y no lo acostumbraron a ser ordenado, a ser aseado. Por lo menos en mi caso, por temas de finanzas, nos bañábamos 3 veces a la semana. Entonces esa costumbre no se me ha quitado. Son cosas que podemos solucionar de una manera distinta, pero depende de ti. Depende de ti. ¿Cómo vas a accionar ante cada circunstancia, ante cada tentación, ante cada dificultad? ¿Cómo vas a accionar? Dejemos de buscar culpables y asumamos la responsabilidad de nuestros actos. Es mejor arrepentirnos y apartarnos para que podamos alcanzar la misericordia de Dios, a insistir en echarle la culpa a otro. Dejemos de bobadas. Que la culpa es de la vaca o es del pollito, que fue el gato o que fue el perro. No, asumamos la responsabilidad nosotros de nuestras acciones. Ni el otro es el culpable, ni Dios es el culpable. Yo soy el culpable de lo que hago. Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. Al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Miren, cuando usted toma buenas decisiones, usted hace lo que hizo mi suegro. Mi suegro un día
Y algunos ya saben ese testimonio. Lo llamaron para que fuera a hacer un trabajo de construcción. Y él se fue bien gozoso y bien alegre, como es mi suegro. Y cuando llega a la puerta de la casa, allá en Venezuela, por lo menos en donde nosotros vivimos, las casas al frente tienen un espacio. La casa no es pegada a la calle como acá, sino que hay un espacio grande y hay una reja o una cerca al frente. Entonces uno tiene que gritar si no hay timbre para que escuchen en la casa. Y mi suegro se para al frente y dice: buenas. Y llama a la señora, y la señora le grita desde donde estaba: pase. Él abre la puerta, entra, cierra, llega hasta la puerta de la sala, le dice: buena, pase. Y él pasa a la sala y: buena, estoy aquí en la habitación. Y cuando entra a la habitación, imagínense cómo encontró a la mujer. Como Eva. Y antes de los guayucos, antes del pecado, así encontró a la mujer. Le dijo: pasa y hágame el trabajo. Ella no le especificó el trabajo que le iba a hacer. Y cuando mi suegro ve a esa mujer ahí en la habitación, cerró la puerta y salió corriendo. Cualquiera de nosotros no toma esa decisión. Si él hubiese caído en ese pecado, de pronto muchas de las cosas que sucedieron después de allí no estuviesen ocurriendo, por una mala decisión. Y de seguro el suegro iba a decir: la culpa fue del diablo que me presentó esa tentación. No, el diablo soltó el caballo. Tú tomas la decisión que hacer después de allí. El diablo no tiene autoridad sobre tu vida para hacerte pecar. El diablo te tenta, te pone la tentación, pero tú decides si quieres caer o no. Tú decides si caes o sales huyendo. La Biblia dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Saben por qué el diablo deja de tentar a las personas en lo que era su debilidad? Cuando muestran fortaleza. El pastor Jorge fue adicto a las drogas. Adicto a las drogas. Y sus primeros años en el evangelio, ¿con qué fue tentado? Con las drogas. Y cayó en algunas ocasiones el pastor Jorge. Pero después de 1 o 2 años batallando con esa lucha y esa tentación donde él decidía caer, un día se paró firme y dijo: ya no más. Y se apropió de ese dominio propio y empezó a resistir al diablo, a resistir al diablo, a resistir al diablo, a un punto tal de que el diablo huyó. Ya no lo tenta, no pone tentación con la droga, porque sabe que este varón por ese lugar no va a caer. A eso se refiere cuando decimos resistir al diablo, y él huirá. Va a dejar de insistir en tu vida con algún área cuando tú aprendas a resistir. Y él va a decir en un momento: ya no puedo seguir atacando a esta persona por esta área, porque ya está firme, y va a buscar otras maneras de atacarte. Y en esas otras maneras tú tienes que pararte firme y resistir. Dejemos, mi amado hermano, de echarle la culpa a los demás de lo que nosotros hacemos mal. Dejemos ya, mi hermano, de echarle la culpa a Dios directa o indirectamente de los pecados y las malas decisiones que tú y yo tomamos. Dejemos de echarle la culpa al pobre diablo. Que él se haga responsable de lo que él realmente hace, pero de lo que no, asumamos nuestra responsabilidad. Él ciertamente vino a robar, a matar y a destruir. Pero si Dios está con nosotros, él no puede hacer nada de eso en nuestra vida. Él va a intentarlo, pero él no va a poder, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y quiero cerrar con esto. Cuando tú le das tantos créditos al diablo en las cosas que te pasan, tú lo estás enseñoreando sobre tu vida. Está diciendo que él tiene autoridad sobre ti. Y nosotros, los hijos de Dios, solamente hay uno que tiene autoridad sobre nosotros, que es nuestro Dios Todopoderoso. Y nosotros mismos sobre las decisiones que tomamos. Es tiempo de comenzar a tomar buenas decisiones. Es tiempo de apartarnos y de alejarnos de lo que nos está dañando, de lo que nos está trayendo consecuencias a nuestra vida. Es tiempo de hacer las cosas bien. Es tiempo
de que tú y yo aprendamos a caminar con los pantalones bien puestos y asumir la responsabilidad de lo que hacemos. ¿Sabe cuánta gente se va de la iglesia echándole la culpa a la iglesia? Un montón. Y yo siempre digo algo: si se fue para otra iglesia y está firme allá y está sirviendo y honrando a Dios, de pronto sí fue culpa de la iglesia que hicimos algo mal. Pero si está en el mundo, si se fue al mundo a pecar, eran excusas, era mentira, solamente buscando culpable para hacer lo que realmente había en su corazón. Cuando usted a alguien se le acerque y le diga: no vaya más a esa iglesia porque esa iglesia es mala, y lo vea en el mundo, dígale: apártate de mí, Satanás. Porque eso se dejan usar también por el enemigo para desenfocarte y distraerte. Si usted lo ve dando frutos y creciendo, escúchelo, de pronto tiene razón. Pero si no, no tiene moral ni autoridad para darte un consejo. Al contrario, aléjate, porque si no estás firme te pueden confundir y dañar. La Biblia nos llama a tenerlos por gentiles, y eso no lo digo yo. Lo tengamos por gentiles, que ni siquiera nos sentemos a comer con ellos, dice la Biblia. No lo digo yo. Jesucristo era fuerte, mi hermano. Pero bueno, el tema es: Dios no es culpable de lo que hoy te está aconteciendo. Revísate, revisémonos. Realmente, si el lugar donde estoy hoy es donde Dios quería que yo estuviera, o han sido tus malas decisiones, han sido tus caídas, tus tropiezos, tu pecado, tu propia concupiscencia, lo que te ha llevado al lugar donde estás. Y párate hoy con valentía y di: ya no más. Asumo hoy mi responsabilidad y le pido perdón a Dios. Y hoy determino comenzar a vivir una vida agradable a Dios, para que la bendición de Dios, que enriquece y no añade tristeza alguna, repose sobre mi vida. Estoy convencido que si haces las cosas bien, el Dios de misericordia va a mostrar su favor para contigo. Si hoy tú quieres alinear tu vida a Dios, y hoy quieres que Dios tome el timón de tu barco, comenzar a vivir una vida agradable ante Dios. Si tú no has recibido nunca a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, o en algún momento lo recibiste pero te alejaste de Él y te apartaste, pero hoy quieres reconciliarte con Dios, hoy quieres aceptar a Jesús como Señor de tu vida y decirle: Señor, ya no más. Entiendo que sin ti nada soy y que te necesito. Hoy quiero orar por ti. La Biblia dice que a todos los que reciben a Jesús como su Señor y Salvador, reciben la salvación. Si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, que Jesús es tu Señor y Salvador, solo de esa manera vas a ser salvo.